En el siglo XVIII, España vivió una transformación, una auténtica revolución. Pasó de ser un puzzle de reinos diferentes a convertirse en un estado centralizado. Hoy vamos a explorar justo eso, cómo una nueva dinastía, los Borbones, llegó y básicamente demolió el sistema que había para construir una nación moderna. Y ojo, porque este proceso va a marcar para siempre la identidad y las tensiones del país. Y para entender bien este cambio tan radical, hay dos ideas que son clave. El historiador Ricardo García Cárcel habla de una España horizontal para referirse a la época de los Austrias. ¿Qué quiere decir con esto? Pues una especie de federación de reinos, cada uno con sus propias leyes, su propia identidad. Y frente a eso, el modelo que traen los Borbones, una España vertical, un Estado centralizado, donde el poder viene desde arriba y se impone una identidad nacional única para todos. Esta lucha entre lo horizontal y lo vertical, esa es la clave de todo el siglo. Vale, pero antes de meternos de lleno en la revolución, es fundamental entender cómo era ese sistema que se quería destruir. Así que vamos a viajar un momento atrás, a finales del siglo XVII, al reinado del último rey de la Casa de Austria, Carlos II. A ver, el sistema de los Austrias se basaba en un montón de consejos. No había un poder central fuerte. Cada reino, ya fuera Aragón, Valencia o Cataluña, tenía sus propias leyes, los famosos fueros, y sus propias instituciones. Esto, en la práctica, le ataba las manos al rey. Es que España en ese momento no era una nación unificada, sino más bien una suma de territorios distintos. Y para rematar la bomba de relojería, el rey Carlos II se estaba muriendo y no tenía hijos. Claro, esto, visto desde fuera, sobre todo desde la Francia absolutista de Luis XIV, parecía un caos ineficaz. Hay una cita buenísima de un consejero francés de Felipe V, Jean Horry, que lo clava. Decía que, en España, la intención era que el rey no tenga ninguna participación activa en el gobierno, sino que les preste su nombre. O sea, que los que mandaban de verdad eran los nobles en sus consejos, y el rey era poco más que una firma, una figura decorativa. Justo este sistema, que los Borbones veían como algo totalmente anticuado, era lo que venían a cambiar de raíz. Y entonces, en el año 1700, Carlos II muere. Y su muerte no es solo un problema de quién se sienta en el trono. No, es la chispa que prende la mecha de una guerra a escala europea. De repente, el gigantesco imperio español se queda sin heredero claro. Y bueno, toda Europa se lanza a por su trozo del pastel. En su testamento, Carlos II había nombrado heredero a Felipe de Anjou, que era nieto nada menos que del rey de Francia. El problema, que esto creaba una superpotencia franco-española que daba pánico al resto de Europa. Así que, inmediatamente, potencias como Austria, Inglaterra y Holanda forman una gran alianza para poner en el trono a su propio candidato, el archiduque Carlos de Austria. La guerra fue larguísima y muy dura, y tuvo un punto de inflexión muy importante en el asedio de Turín, en 1706. Esa derrota de las tropas franco-españolas fue un golpe tremendo que demostró que, la victoria de los Borbones no estaba ni mucho menos asegurada. Al final, después de años de lucha, los tratados de Utrecht y Rastatt le dieron la corona a Felipe V, al candidato Borbón. ¿Pero a qué precio? Pues un precio altísimo, devastador. España tuvo que decir adiós a todas sus posesiones en Italia y en los Países Bajos. Y no solo eso, tuvo que entregar enclaves estratégicos como Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña. En resumen, Felipe V consiguió el trono, sí, pero a costa de desmembrar el viejo imperio europeo. Bueno, pues con la guerra ya terminada y el trono asegurado, llegó el momento de la verdad para los Borbones. Ahora podían poner en marcha su gran proyecto. Si el problema de la España de los Austrias era esa estructura horizontal y dispersa, la solución era clara: construir una España vertical, a imagen y semejanza del absolutismo francés. Y la herramienta que usaron para esta transformación fue literalmente un martillo legal: los decretos de nueva planta. Oficialmente se presentaron como un castigo a los reinos de la Corona de Aragón, que habían apoyado al otro bando en la guerra. Pero en la práctica, estos decretos fueron mucho más. Aniquilaron de un plumazo sus leyes propias, sus instituciones, sus sistemas fiscales. Fue, como decíamos, la demolición sistemática de esa España horizontal. El plan fue increíblemente metódico. Primero, paso 1. Se eliminan las instituciones y leyes de la Corona de Aragón. Paso 2. Sobre esas ruinas se impone el modelo de Castilla para todo el territorio. Paso 3. Se crean figuras nuevas para controlar el territorio desde el centro, como los intendentes, que es una idea copiada del modelo francés, y los capitanes generales. Y paso 4. El castellano se convierte en la única lengua oficial de la administración. Una unificación total.
Y si hay algo que resume a la perfección la mentalidad de la época, es esta cita de un pensador, Miguel Antonio de la Gándara. Decía que a la unidad de un rey son consiguientemente necesarias otras 6 unidades: una moneda, una ley, una medida, una lengua y una religión. Es que es clarísimo, la uniformidad no era solo una cuestión práctica, era el proyecto en sí mismo. Para que el rey tuviera un poder absoluto, el reino tenía que ser homogéneo en todo, pura ideología absolutista. Este proyecto de modernización no se detuvo con Felipe V, siguió adelante, sobre todo con Carlos III, que es el gran ejemplo del despotismo ilustrado. La idea, usar las ideas de la Ilustración para modernizar el país, hacerlo más eficiente, más rico, pero, y esto es clave, sin tocar ni un ápice del poder absoluto del rey. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, vamos. Y claro, esos límites no tardaron en aparecer. Y para entender las prioridades de este nuevo Estado, solo hay que mirar este gráfico. Es que es alucinante. ¿En qué se gastaba el dinero? Pues a finales del siglo, nada más y nada menos que un 72% del presupuesto se iba al ejército y la marina. Esto nos dice algo muy claro. El objetivo principal de todas estas reformas no era tanto el bienestar de la gente como construir una maquinaria de guerra potentísima para defender el nuevo Estado centralizado y, por supuesto, su imperio en América. Pero la centralización no fue solo política o administrativa. También fue cultural. Por ejemplo, se crea la Real Academia Española con un objetivo muy concreto: fijar una norma única para el castellano. Se funda la Real Academia de la Historia para que escriba la historia oficial, una que, lógicamente, legitimara a la nueva dinastía borbónica. Y la educación se enfoca en las ciencias útiles, en la ingeniería, en lo militar. Todo, absolutamente todo, al servicio de ese mismo objetivo: un Estado más fuerte, más controlado y más uniforme. Claro, con tanto gasto militar era inevitable que ese nuevo poderío chocara con otras potencias. Y hay un ejemplo que es bastante curioso, la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins. La historia cuenta que un capitán inglés, Robert Jenkins, se presentó en el Parlamento británico con su propia oreja metida en un frasco. Según él, se la habían cortado los guardacostas españoles en el Caribe. A día de hoy no se sabe si fue del todo cierto o una exageración, pero da igual, fue la excusa perfecta para que Gran Bretaña declarara la guerra a España por el control del comercio americano. Sin embargo, hay que dejar claro que todas estas reformas impuestas desde arriba no siempre caían bien, ni mucho menos. El caso más famoso es el Motín de Esquilache, en 1766. La chispa que lo encendió fue una ley que prohibía la ropa tradicional madrileña, las capas largas y los sombreros anchos, pero esa fue solo la excusa. El verdadero motor de la revuelta fue el hambre, la subida del precio del pan, y también el rechazo a los ministros extranjeros que trajo Carlos III. Fue un aviso muy serio. El poder del rey, por muy absoluto que fuera, tenía sus límites. Incluso los propios impulsores de las reformas, los grandes pensadores ilustrados como Jovellanos, eran muy conscientes de que había problemas de fondo que no se estaban solucionando. En su famoso Informe sobre la Ley Agraria, Jovellanos se hacía una pregunta muy directa. Se lamentaba del brutal atraso de la agricultura, que era la base de la economía, y preguntaba: ¿qué nación hay en que la primera de las artes no sea la más atrasada de todas? Una pregunta demoledora. Y la respuesta a la pregunta de Jovellanos la tenemos en un solo dato: cerca del 60%. Esa era la cantidad de tierra en España que estaba controlada por la nobleza y la Iglesia. Eran las llamadas tierras de manos muertas, que no se podían comprar ni vender, estaban fuera del mercado. Y ese fue el gran límite de la reforma borbónica. Nunca, jamás, se atrevieron a tocar los privilegios de los estamentos poderosos del antiguo régimen. Y sin una reforma agraria de verdad, una verdadera revolución económica era sencillamente imposible. Entonces, para ir terminando, ¿cuál es el balance final de todo este siglo de reformas? ¿Que España es la que sale de esta revolución borbónica? Pues este cuadro lo resume bastante bien. El gobierno, que antes era un lío de consejos de nobles, ahora pasa a manos de secretarios que responden directamente ante el rey. Donde antes había un montón de leyes regionales, los fueros, ahora hay una única ley castellana para todos. El imperio ya no está disperso por Europa, sino que se concentra en la península y en América. Y lo más importante, se intenta cambiar una identidad plural, de distintos reinos, por una única identidad española y centralista. Fue sin duda el triunfo de esa España vertical sobre la horizontal. No hay duda de que la revolución borbónica consiguió su objetivo. Forjó un Estado moderno, centralizado y mucho más fuerte que pudo competir en Europa durante otro siglo. Pero aquí queda la gran pregunta, una que sigue resonando hoy en día. Al construir esa unidad a base de aplastar las identidades y leyes regionales, ¿fue el precio que se pagó demasiado alto? Esa tensión entre el centro y la periferia, entre la unidad y la diversidad, es una tensión que en gran medida ha seguido marcando la historia de España hasta nuestros días.